trabajo que he titulado como la valoración histopatológica de la cubierta epidérmica de la flictena. Para introducir, me gustaría comenzar haciendo una breve incisión, una breve mención de la piel, ya que es un órgano muy importante, ya que constituye el órgano de mayor peso del organismo. Como vemos en la imagen y como sabemos, se diferencian en diferentes capas, siendo la epidermis y la dermis las capas más importantes, y como tejido subyacente la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Las quemaduras son todas aquellas lesiones tisulares de origen térmico que se desarrollan por el contacto con un agente físico o químico. Como agentes físicos encontramos que pueden ser térmicos, eléctricos, de energía radiante. Como agentes químicos encontramos que pueden ser por ácidos, por álcalis u otros como los cáusticos o el fósforo. Que la gravedad de las quemaduras depende de la profundidad, de la extensión y de la localización anatómica, pero dado que el estudio habla de las flictenas, nos vamos a centrar en las quemaduras de segundo grado superficial. Son lesiones que afectan a la epidermis y a la dermis de forma parcial, que los microvasos que perfunden esta zona son los que sufren grandes pérdidas de cantidad de plasma, formándose los que se llaman los edemas subyacentes, y lo característico de este grado, la aparición de las flictenas o de las ampollas. Alrededor se ve un eritema que es sensible al tacto, y entonces estas lesiones nos han llamado mucho la atención. ¿Qué hemos hecho? Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para ver cuál es el mejor tratamiento para este tipo de lesiones, encontrándonos sorpresas como que hay poca documentación científica, hay pocas publicaciones que hablen sobre estas lesiones, pero sí encontramos que hay publicaciones que están a favor de un tratamiento conservador y otras de un tratamiento intervencionista. En primer lugar, el tratamiento conservador, citamos a un autor, Rever, que la describe como el dejar la flictena intacta, ya que considera que es un apósito estéril y que el contenido que habita en su interior se reabsorberá una vez haya pasado el proceso inflamatorio y se recupera por ósmosis, y todo ello favorece la reutilización. También es verdad que menciona que en aquellos casos en que las flictenas puedan sufrir un desgarro, que es mejor retirarlas. Por contra, encontramos otras publicaciones que están a favor del tratamiento intervencionista, en que consiste, citamos a Sánchez Molina, que la describe como la retirada de la flictena. En este caso, recomienda una pomada de nitrofural y una venda que ocluye la cura. Por eso, al realizar esta búsqueda, ver las pocas publicaciones que hay y que no hay ninguna publicación que tenga peso, o sea, que no tenga resultados de peso concluyentes que se puedan extrapolar, nos crea a nosotros una necesidad de querer saber más, de querer saber qué está pasando. Para dilucidar esta controversia, recurrimos a los pilares básicos de toda buena actuación clínica. Vamos a conocer las características histopatológicas de la cubierta epidérmica y para así poder valorar si esa epidermis favorece o no la revitalización. Y de ahí sale nuestra hipótesis, en el que la cubierta epidérmica que conforma la flictena es un tejido lesionado no viable. Cuanto objetivo principal consiste en describir las características histopatológicas de la cubierta epidérmica de las flictenas y valorar su viabilidad, y como secundarios orientar el tratamiento conservador o no de las flictenas, conocer la etiología más frecuente, conocer las localizaciones más frecuentes, el estado de la flictena y conocer el perfil sociodemográfico de la población a estudio. Para ello se desarrolla un estudio observacional descriptivo prospectivo, en el que los participantes van a ser todos aquellos que acudan a dos centros de salud, el Centro de Salud de la Llana y el Centro de Salud de San Antonio de Benajever, que pertenecen al área 7 del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Además, estos participantes necesitan cumplir una serie de requisitos, como son los criterios de inclusión, que acudan a estos centros sanitarios, que sean mayores de 18 años, que el mecanismo de producción sea por un agente físico y que estén de acuerdo con el estudio e firmen los consentimientos informados. Por contra, como criterios de exclusión, serían todas aquellas quemaduras que no sean quemaduras de segundo grado superficial, que sean menores de 18 años, que el mecanismo de producción sea químico y o bien que no estén de acuerdo con el estudio. Para todo ello se pide una serie de permisos al Comité Ético del Hospital Arnau de Vilanova y de Valencia, resultando como veredicto positivo a 1 de julio. Por lo tanto, la recogida de muestras se hace en los meses de julio, agosto y mitad de septiembre. En cuanto a la recogida, para la recogida de datos también hacemos una búsqueda, buscamos algún documento que nos sirva para hacer esa recogida de datos sobre las quemaduras de segundo grado superficial, a no localizar ningún tipo de encuesta validada, ningún tipo de documento que se afín con nuestros objetivos. Lo que se hace es se reelabora un pretest, se hace un pretest, incluyendo las variables que consideramos que son importantes a tener en cuenta.
Esto se pasa a una serie de expertos en la materia que hacen sus anotaciones, sus recomendaciones, y una vez recogidas todos esos documentos se reelabora el documento y es el que se ha utilizado para la recogida de datos, incluyendo variables como puede ser el sexo, el tiempo transcurrido desde que se sufre la quemadura hasta que acude al centro sanitario, el agente agresor, el tratamiento inmediato aplicado por el paciente, la localización anatómica, el estado de la aflictena, etc. Para la recogida de muestras también se elabora un protocolo ¿para qué? Para que todos aquellos sanitarios que se recojan estas muestras lo hagan de una forma lo más objetiva posible y siempre mediante un mismo procedimiento. ¿En qué consiste? Consiste en limpieza de la quemadura, recogido de una pequeña muestra de líquido para posteriormente analizarla, se drena el contenido detestante, se recoge la muestra de la aflictena y se deposita en un recipiente con formol al 10%. El tratamiento lo desarrollará el enfermero que se encargue del paciente. Como resultados, se han obtenido un total de 24 aflictenas recogidas. El análisis estadístico se puede hacer de dos maneras, bien teniendo en cuenta las aflictenas o bien teniendo en cuenta los pacientes incluidos en el estudio. Dada que ninguna de las dos opciones es adecuada, porque la muestra es poco significativa y no se pueden hacer conclusiones extrapolables, lo que se hace es se hace un análisis descriptivo y luego veremos una serie de casos. En cuanto al descriptivo, el agente agresor de mayor incidencia es el fuego, en segundo lugar la fricción y por último el contacto. Parece ser que el día de la semana que más se recogen aflictenas son el fin de semana, más que entre semana, que el tiempo transcurrido desde que el paciente sufre la quemadura hasta que acude al centro sanitario son más de 20 horas, por lo que se puede entrever que hasta que no aparece la aflictena y el paciente no sabe qué hacer con ella, no acude. El tratamiento inmediato que se aplica en los pacientes en su casa, la mayor parte es agua fría, con 11 casos, luego 7 no se coloca ningún tipo de tratamiento, 1 aceite de oliva y 5 se colocan otro tipo de tratamiento, en este caso una pomada con plata. En cuanto a la localización anatómica, se ve que sobre todo lo más frecuente son las partes distales de las extremidades, piernas, manos y brazos, y el estado de la aflictena en todos los casos ha venido intacta, menos un caso. El caso número 1 se trata de un varón de 25 años que sufre una quemadura por fricción en el pie, acude a las 48 horas, no se realiza ningún tipo de tratamiento, la aflictena es intacta y la viabilidad, cuando se recoge la aflictena y la analiza la patóloga del estudio, presenta necrosis focal de las capas bajas y estrato espinoso hasta córneo. En el segundo caso se trata de una mujer de 20 años que sufre una quemadura por fricción, aparece a las 46 horas, no se realiza ningún tipo de tratamiento, el estado de la aflictena es intacto y en cuanto a la viabilidad presenta necrosis total de la epidermis. En el caso número 3, como vemos, es un hombre que se quema con un soplete, por lo tanto el agente agresor es fuego. 4 de las aflictenas recogidas están en la parte distal del antebrazo izquierdo y una de ellas en el quinto dedo. El paciente aparece a las 40 horas, en su casa se ha colocado un tratamiento inmediato con pomada de plata, el estado de todas las aflictenas es intacto y una vez analizado presentan necrosis total o parcial. 2 minutos. Por último encontramos el último caso que he expuesto, se trata de una mujer de 67 años, que localizamos una aflictena en la zona plantar del pie. Aparece a las 24 horas, no se realiza ningún tipo de tratamiento, el estado de aflictena es intacto y la viabilidad presenta necrosis total. Por lo tanto, en cuanto a discusión, no podemos hacer una comparación como tal porque no hemos encontrado publicaciones con las que comparar. Sí, comentar que de las 24 aflictenas recogidas, su totalidad presenta necrosis total o parcial de esta aflictena, de esta epidermis, por lo que parece indicar, o lo que indica, que este tejido es lesionado y por lo tanto no viable. Sí encontramos que el tratamiento, ya había publicaciones que estaban a favor de retirar la aflictena como tratamiento ideal, que hemos citado a Sánchez Molina, y por contra también encontramos otras publicaciones que decían que no, que preferían el tratamiento conservador. Como conclusiones, las aflictenas de las quemaduras de segundo grado superficial no son viables, ya que presentan necrosis epidérmica de forma total o parcial. El tratamiento más adecuado es la exéresis de la misma. La etiología más frecuente es la provocada por llama de fuego. La localización más frecuente, como hemos dicho, son las extremidades, la mano y pie. Las aflictenas que han aparecido en el estudio han aparecido casi todas, prácticamente todas intactas, y no es adecuado estadísticamente determinar el perfil sociodemográfico porque la muestra no es significativa. Como consideraciones finales, sería interesante prolongar este estudio, sería interesante hacer investigaciones comparativas de tratamiento y para concluir decir que con motivo de este estudio se convierte en mi tesis doctoral.